Bueno, hoy día vamos a hablar de VIH en pediatría. En el Hospital Honorio Delgado hemos tenido hasta ahora infectados 15 niños. Uno falleció con 2 años, con una celulitis del cuello que terminó en sepsis y falleció. Los otros 14 ya tienen edades, todos por encima de 6, 7 años. Algunos ya son adolescentes, mayores de 14, inclusive hay algunos que ya pasaron a medicina. La gran mayoría de ellos, prácticamente todos, fueron diagnosticados después de 12 meses, algunos después de 2 años, lo cual conllevó muchos problemas en su manejo, porque ya con un año de infección en general hay mucho daño hecho en diversos órganos, sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Lo cual va a generar problemas en lo que es aprendizaje, comportamiento, todo lo que es desarrollo. Ese era uno de los problemas en la época en la que todavía no se contaba con PCR, en general en el programa del MINSA. En este año, lo que estuve conversando con el personal de PROCETS, ha habido, si no me equivoco, 3 gestantes con VIH. Sus 3 niños han sido negativos. No tengo datos con respecto al Goyeneche o a Salud. En el Goyeneche hay algunos niños también, son menos de la mitad de los del Honorio. No tengo datos de Salud en general. Pero el último niño en sospecha de VIH, que es un niño que ya tiene 18 meses, justo lo vi la semana pasada, tiene sus 2 PCRs negativos, a pesar de que en un principio parecía infectado, porque la mamá se contagió aparentemente después del parto y le dio lactancia al niño como 1 año, sin saber que estaba infectada. Y las pruebas, cuando lo examiné, este niño tenía linfadenopatía, parecían racimos de uvas en las axilas y medio, 4 centímetros. Esos son hallazgos que se ven en infección en estadio temprano. La verdad pensé que estaba infectado, pero los resultados de PCR han llegado los 2 negativos y después de 2 meses y medio, la hepatomegalia ha desaparecido y los ganglios solamente le quedan algunos en la axila izquierda, todavía en racimo. No recuerdo ninguna otra enfermedad en la cual yo haya visto detectado linfadenopatías como racimos de uvas, salvo el VIH. Así que con ese niño todavía no estoy tranquilo. Entonces vamos a seguir vigilándolo. Pero técnicamente, según el programa de control, el niño sería negativo. El SIDA, que ya es el estadio más severo de infección por VIH, más o menos ha comprometido el total de niños peruanos, que son más de 3.000 infectados, aproximadamente 750 están con SIDA. Y el problema pues es que la detección en general ha sido tardía, dado que esta enfermedad comenzó en la década del 70, 80, cuando no se conocía mucho sobre ella en general. Y se caracteriza porque ya en ese estadio inmunológico se desarrollan infecciones a repetición, incluyendo infecciones por gérmenes de microorganismos de la propia flora, y además se pueden producir hasta neoplasias resultantes de inmunosupresión inducida por VIH, aunque esto en general en niños es muy raro, muy raro. Cuando se tiene casuísticas grandes, ustedes tienen, por ejemplo, 1.500 niños, 2.000 niños, como podría ser en una ciudad como Sao Paulo o en algún otro lugar de Nueva York, por ejemplo, donde tienen lugares donde puede haber mucha población infectada. Ahí sí pueden ver las cosas raras, ¿no? Neoplasias, por ejemplo. En lugares con casuísticas pequeñas, en general, no se ve. En el equipo no lo hemos visto. La etiología en retrovirus
que ya saben ustedes se caracteriza por sintetizar DNA a partir del RNA por acción de la transcriptasa reversa, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor, Sí. sí, doctor. Ok. La Sí, transmisión perinatal, que es la que más nos interesa en pediatría, se puede dar en porcentajes que van del 14 al 40%. Estos porcentajes se veían el 14% en Europa y el 40% en países subdesarrollados. Tenía que ver con todas las diferencias socioeconómicas, nutricionales, de manejo, de detección y todo lo relacionado con vivir en un país desarrollado en comparación con un país subdesarrollado. Entonces es una diferencia muy grande en cuanto a las tasas de transmisión relacionadas con el medio donde uno vivía. Esto en mujeres que no recibían tratamiento. Por transfusión, la chance de infectarse de una muestra contaminada más del 90% y la infección sexual en exposición única 0.1 a 1%. O sea, la tasa de transmisión no es muy alta en exposición única. Tienen que darse varias relaciones para que en general se infecte. Los fluidos infectantes, la sangre, el semen, la secreción vaginal y cervical, de cuello uterino, médula ósea, cerebro, líquido cefalorraquídeo y lactancia materna. Lo que no se ha demostrado transmisión en general, las lágrimas, a pesar de que hay presencia de virus, el inóculo no es suficiente, lágrimas, orina y heces, todos los cuales tienen cargas bajas. En el VIH el problema ha sido para la cuestión del tratamiento el que después de producida la infección y que el virus ingresa a la sangre, este virus se va a localizar en prácticamente todos los órganos de la economía. Y en algunos lugares, se les llama lugares santuario, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, en el sistema nervioso central, los medicamentos para su manejo no llegan. Y además son lugares en los cuales el virus permanece quiescente, como dormido, y se reactiva frente a cualquier estímulo infeccioso o inclusive uno no infeccioso, por ejemplo una vacuna, que es un estímulo infeccioso, pero no es del tipo que nosotros pegaríamos, ¿no? El hecho es que cualquier estímulo a la célula CD4 va a propiciar que el virus comience a replicarse. Y eso produce los llamados blips. Son viremias transitorias, no necesariamente con cargas altas. Pero estos virus están en estos órganos, ahí alojados. Uno puede lograr la supresión de la carga viral en la sangre, haciendo al virus indetectable, pero va a seguir permaneciendo en los órganos, liberándose cada vez que hay un estímulo que lo propicie. Hasta el año 2021, si ustedes ven la curva de casos de infección desde el año 2000, podrán ver que es una curva en ascenso, que justo con la pandemia ha disminuido de una manera bastante marcada, ¿no? La proporción hombre-mujer siempre ha sido mayor, mucho mayor en hombres. En la pirámide de edad, aquí en niños, hay 1.656 niños y 1.385 niñas infectadas hasta ahora. Estos no son los mismos, van disminuyendo porque los niños van falleciendo. Entonces no es como aquí que la pirámide crece según la edad, sino que muchos niños fallecen y el número de pacientes disminuye, ¿no? Según los grupos de edad. SIDA, varones 403 y niñas 353, un total de 756 niños de los 3.041 con SIDA. El 80% de casos de VIH por departamentos se van a producir en Lima, Callao, Loreto, La Libertad, Arequipa y Cuyana. Lima y Callao siempre con la mayor proporción, pero el 80% de casos están en estos departamentos. Por departamento en Arequipa, casos nuevos, el 2016 306, 294, 243, 394 diagnosticados el 2021. SIDA también hay cifras descendentes conforme el tiempo va pasando. La terapia
tiene que ver con esto indudablemente. La detección más temprana, la aceptación de la gente, del hecho de tener que hacerse las pruebas cuando tienen algo que les haga sospechar que puedan cursar con esta enfermedad, ¿no? La diapositiva más importante tal vez sea esto, porque el trabajo de ustedes en general no hace tanto diagnosticar en el campo pediátrico, sí en el campo de adultos, pero en pediatría básicamente de lo que se trata es, conjuntamente con ginecología, de evitar la transmisión vertical. Entonces, en este cuadro sintetizamos todo lo que se hace en relación con eso. Antes, las tasas de transmisión vertical, cuando no se conocía la fisiopatología, no se tenía mucho conocimiento de esto, eran pues, como les mencionaba, 14-40% sin tratamiento. Se comenzó a manejar la infección en las madres, al principio solamente con una droga, sidoburina, en países del Asia, si vamos a hacer los estudios. Primero un mes, se vio que reducía muy poco, 2 meses, 3 meses. Aquí ya comenzó a notarse una disminución en la tasa de transmisión vertical. Luego comenzaron a aumentar las drogas. Luego se descubrió que el momento principal donde se producía la infección era en el trabajo de parto por el intercambio sanguíneo que había entre madre e hijo. El contacto de la sangre de la madre con el hijo en ese momento se producía un 35% de contagios, por lo que dijeron muy bien, entonces hagamos una cosa, hagamos que el niño nazca cuando sea viable, pero antes del trabajo de parto, en ese trabajo de parto. Eso se concluyó que un buen momento eran las 38 semanas. Entonces se comenzó a terminar el embarazo a las 38 semanas por cesárea, para que no hubiera esta contaminación del bebé al momento del nacimiento. Luego se descubrió que era mejor todavía si se sacaba el bebé con membranas íntegras. Entonces eso ya quedó como parte del trabajo en general. Cuando se puede, se saca el bebé con las membranas íntegras. El contagio perinatal en un 65% en el momento que nacía el bebé. Entonces, contagio intraútero era 35% y 65% contagio perinatal en el momento del parto. Entonces, con estas intervenciones, básicamente con la extracción del bebé antes del inicio del trabajo de parto, se evitó estos dos tipos de contagio. Luego se descubrió que la lactancia materna aumentaba el riesgo un 14%, por lo que, comenzando a dar sucedáneos de la leche materna, este riesgo también se disminuyó. El único lugar donde se permite todavía lactancia materna es en países del África. En algunos países del África subsahariana hay poblaciones de gestantes del 50% infectadas por VIH. Y en esos lugares el riesgo de morir por desnutrición es mayor que morir por infección por VIH en el bebé. Por tanto, en esos casos, la OMS todavía recomendaba que era mejor dar lactancia materna. Las tasas de transmisión ahí eran de 14 a 20%, 14 a los 6 meses, 20% al año de lactancia materna más o menos. Ahora, se disminuyó todavía más la tasa de transmisión vertical administrando profilaxia al recién nacido, según diferentes escenarios que vamos a ver ahora, con lo cual los virus que pudieran haber pasado al bebé con esta profilaxia en general se eliminaban. En realidad, más que profilaxia, es una terapia curativa. El tratamiento de las madres durante el embarazo también fue súper importante. Se comenzó con 1, con 2, con 3, con 4 drogas. Ahora hay esquemas diferentes, todos muy efectivos. Y el objetivo de esta terapia es que lleguen al momento del parto con menos de 1000 copias en sangre, por lo menos 4 semanas antes del momento del parto. Si se llega a eso, en general no hay diferencia entre parto vaginal y parto por cesárea, ¿no? Entonces, el trabajo en general que ustedes van a hacer en sus serums va a ser estar seguros de que toda madre gestante se haga sus 2 pruebas rápidas
antes del parto para poder detectar a las mamás infectadas, darles el tratamiento, planificar el parto por cesárea, el nacimiento y la atención del bebé, el retirar la lactancia materna y la profilaxia al recién nacido. Con todo esto, en general, lo que se evita es el contagio perinatal, el contagio por transmisión vertical. Cuando los niños nacían infectados, las cargas virales eran enormes. Estamos hablando de millones de copias por mililitro de sangre en algunos casos. Y estos virus iban a todos los órganos del cuerpo, siendo uno de los más afectados el timo. Entonces esta carga viral tan alta afectaba la generación de todo lo que era el sistema inmunológico, todas las células defensivas del cuerpo, lo cual era una desgracia. Por lo que el tratamiento antirretroviral que antes se hacía en niños con determinadas características en cuanto a duración de enfermedad, estadio inmunológico, carga viral, linfocitos CD4, una serie de cosas, al final todo eso se olvidó y ahora el principio es niño diagnosticado, niño tratado lo más temprano posible. En países desarrollados se hace pruebas a las 48 horas y si el niño resulta positivo, se le da tratamiento. La idea es que ese daño que se producía en un periodo muy temprano ya no se genere. Hay varias categorías clínicas en los niños según su situación en relación con la gestante. El niño en categoría E es el niño expuesto, todavía no demostrado como infectado. Todas las otras categorías son niños infectados, desde el no sintomático, lo cual sucede habitualmente en el primer año, aquel que está en categoría A con síntomas leves, básicamente linfadenopatías y hepatomegalia, lo cual sigue produciéndose en el primer año, y ya los niños con síntomas moderados y severos por encima en general del primer año de vida. La mayoría de niños en su primer año no tenían grados de inmunosupresión, salvo leve, por eso es que se les vacunaba, de hecho se les vacuna todavía con el esquema normal de vacunaciones, lo cual se modifica en niños con síntomas severos que no deben recibir vacunas con virus vivo y en algunos niños con síntomas moderados a criterio del médico tratante, ¿no? La clínica del VIH, de la infección ya establecida, es bastante inespecífica, dificultad para ganar peso, linfadenopatías, hepatomegalia, fiebre sin foco, diarreas prolongadas o a repetición, anormalidades neurológicas, problemas del desarrollo, candidiasis persistente, infecciones por gérmenes comunes, comunitarios a repetición, a veces de frente con anemia o plaquetopenia. Los niños recién nacidos en general son asintomáticos, ¿no? Inclusive los infectados no tienen nada que los diferencie de niños que no estén infectados. Los órganos blancos en general, los que más se comprometían en infección pediátrica, los pulmones y el sistema nervioso central. Los pulmones con diferentes tipos de infecciones y el sistema nervioso central con diversos tipos de compromiso. Cuando ustedes les sacaban tomografías a los niños al año de edad, cuando no habían recibido ningún tratamiento, ya podían notar distintos grados de atrofia cortical. Entonces, el sistema nervioso se veía bastante afectado. En estos casos, por el tracto digestivo, con diarreas crónicas, el citomegalovirus, el criptosporidium, las disenterías a repetición también afectaban mucho a estos niños, las miocardiopatías, las infecciones candidíacas y herpéticas del esófago, los problemas renales, infecciones persistentes de piel, una serie de todo aquello que se asociaba con la disminución de las defensas que se producía en estos niños antes de que se tuviera la disponibilidad del fármaco. Este es un trabajo del año 2020, está publicado en la revista peruana de medicina experimental y salud pública, la pueden encontrar en internet. Es un trabajo realizado en el Instituto Materno Perinatal de Lima. Se llama Caracterización de niños con VIH por transmisión materno-infantil atendidos en hospitales de Lima, Perú. Básicamente lo que dicen aquí es un estudio entre 2012 y 2018 con 84 niños que nacieron con VIH en hospitales de Lima y Callao, en donde hacían notar que el 82% de las madres no había recibido tratamiento antirretroviral y además el 25% había tenido una prueba de VIH negativa durante el embarazo.
O sea, estas madres probablemente no se infectaron, sino después del embarazo, después de haber dado a luz, o eh, se hicieron una prueba, de repente una salió negativa y la otra salió positiva, no se hizo, cosas por el estilo, ¿no? Casi el 60% fue diagnosticado de VIH después del año de edad, es un diagnóstico tardío. Y el 82% que viste en tratamiento, una carga viral menor de 1000 copias, es lo que tenía en el momento de la publicación del trabajo, con un 87% con buen estado de salud, que podría ser mucho mejor si esto se hubiera comenzado con una detección más temprana, ¿no? Por eso que acá recalcan que el diagnóstico y tratamiento temprano en niño con VIH le ofrece una mejor calidad de vida. Podría haber sido mucho mejor con un diagnóstico más temprano. En este trabajo, las características de las mamás y de los niños, las mamás, el 83, casi el 84% de las mamás no recibió tratamiento antirretroviral durante la gestación. El escenario 3, el 10.3%, el escenario 3 es cuando llegan en trabajo de parto las madres en labor ya a dar a luz, ¿no? Donde hay muy poco que ofrecer. Una prueba negativa por el VIH entre la gestación el 25%. Los padres diagnosticados luego del nacimiento del niño, 7.3%. Niños diagnosticados en etapa de lactante, 26.5%. Lactancia materna recibió el 66.2% porque las madres no sabían que estaban infectadas. Y en cuanto a las edades de diagnóstico, el mayor porcentaje, casi el 70%, después de un año, ¿no? Estos son los esquemas de terapia que se utilizaron. Uno de los problemas con los esquemas de tratamiento es que cuando se comienzan muy tarde, las posibilidades de resistencia de los niños, las posibilidades de respuesta son menores, ¿sí? Entonces hay que estar haciendo rotaciones de esquemas y esos esquemas son cada vez más caros, menos accesibles. Ahora se tiene, a diferencia de lo que era hace 10 años, una muchísima mayor disponibilidad de medicamentos que permite hacer rotaciones muy buenas. El problema es que en general no hay presentaciones para niños y estas drogas son excepcionalmente feas, que se tienen que dar con pastillas trituradas o preparadas como soluciones que son muy, muy feas. El problema de la herencia es enorme porque son niños que tienen a partir de un año que tienen que tomar medicamentos muy desagradables, bien complicados. Aparte, muchos de estos niños han perdido a sus padres y quien está a cargo de ellos son las abuelas, los abuelos. Más difícil para ellos, muchos de ellos hasta trabajan, ¿no? Entonces ha habido algunas situaciones, fueron 18 niños en los cuales se tuvo que hacer rotación de esquemas, tanto por se detectó resistencia a los medicamentos a utilizar por falta de adherencia, la dificultad de que los niños tomaran. En estos casos no se puede perder más de 3 dosis por mes, porque si no la posibilidad de resistencia aumenta un montón. Y la anemia, que a veces se ve con la acidoglobina, es un efecto bastante común con la acidoglobina, que también a veces se obliga a cambiarla. En cuanto al estado de salud de estos niños ya tratados, un buen estado de salud casi el 90%. Este cuadro lo que muestra es cómo está la carga viral de control, indetectables casi el 60%, una carga menor de 1000 copias un 23% y más de 1000 copias por mililitro un 18%. Esto está en relación con el momento del diagnóstico, porque cuanto más carga viral tienen, lo cual habitualmente se asocia con un diagnóstico más tardío, la respuesta al tratamiento también demora más y tiene más chance inclusive de fallarlo. El diagnóstico en general en niños ya nacidos, cero expuestos, se hace con PCR. En la última norma del Ministerio de Salud en cuanto al manejo de niños para evitar la transmisión vertical, básicamente, que es de diciembre del 2019, ahí estipulan que se deben hacer 3 PCR, solo están haciendo 2. Antes se hacían a los 3 y 6 meses, ahora se hace al mes y a los 3 meses. Para hablar de infección tiene que tener las 2 positivas. Para hablar de niño sano tiene que tener los 2 negativos. Hemos tenido falsos negativos y falsos positivos, por lo menos en una ocasión de cada uno.
También se hace un examen de carga viral con un RNA, con reacción cadena polimerasa. El cultivo en general no se hace muy engorroso. En menores de 18 meses, entonces, con 2 PCRs positivos o negativos se hace el diagnóstico de infección o no. En mayores de 18 meses, 2 ELISA positivos con una prueba confirmatoria, inmunofluorescencia indirecta, inmunobloto o este plot. Porque a esta edad ya los anticuerpos maternos que dan positividad a estas pruebas inmunológicas desaparecieron. El principio entonces ahora es niño diagnosticado, niño tratado. El programa del MINSA implica cumplir con una evaluación mensual en estos niños, realizarse el PCR a los 3 meses, una ELISA a los 18 meses, no dar lactancia materna, y el plan de vacunas que es prácticamente igual al de cualquier niño, salvo que haya depresión severa de la inmunidad, y que inclusive aplica la vacuna BCG en recién nacidos, lo cual no se hace en países de baja prevalencia. Está indicado en países de alta prevalencia como el Perú y no en países de baja prevalencia como por ejemplo Canadá o Dinamarca, donde no se pone la BCG. En la profilaxia tenemos isillolodeche con cotrimoxazol, la prevención de tuberculosis con isoniazida por 6 meses y el despistaje familiar. Esta es la radiografía de un niño con una miocardiopatía. El año 2008 fue que se emitió la resolución ministerial que, con el objetivo de disminuir la transmisión vertical a menos del 2%, determinó que las pruebas de detección rápidas eran obligatorias. Esta es la foto de un niño infectado en la década del año 95, cuando estaba con 6 meses más o menos. Es el mismo niño 6 meses después, en esa época no había terapia. Hay varios escenarios en las madres que llegan, que son gestantes, ¿no? Primero, la gestante diagnosticada en el control prenatal o con un diagnóstico previo, pero que no ha recibido terapia antirretroviral en ningún momento. En estas mamás futuras se les inicia la terapia a partir de las 14 semanas, se les programa la cesárea para la semana 38, cuando el bebé tenga un peso mayor de 2.500 gramos, y se les da ácido de orina en el momento del parto. En Perú, aquí en Arequipa no tenemos ácido de orina venosa, se da oral, tiene que tener las membranas íntegras para acceder a la cesárea, no se ordeña el cordón umbilical, y si se puede proceder al parto vaginal si la carga es menor de 1000 copias, 4 semanas antes del parto, pero esto implica usar cirugía endovenosa, por tanto no se hace porque no contamos con cirugía endovenosa. También se hace parto vaginal si la dilatación cervical es mayor de 4 centímetros o las membranas están rotas más de 4 horas, no hay diferencia entre cesárea o parto vaginal. Al recién nacido, un lavado con abundante agua y jabón, una aspiración de un secado delicado, no lactancia materna, y se le da ácido de orina como profilaxia por 4 semanas, tratamiento que debe iniciarse en las primeras 6 horas, máximo en las 24, aunque nosotros hemos dado tratamientos hasta 72 horas, porque a veces llegaban madres en trabajo de parto en expulsivo, sin ningún tipo de profilaxia, ¿no? El escenario 2, madre gestante que ya recibía carga antes del embarazo, el tratamiento es igual que el escenario 1 en general, el parto es igual y el manejo recién nacido igual. Esta es la foto de un niño con candidiasis, pero con una morfología bastante diferente a lo que habitualmente se ve en infecciones por cándida, ¿no? En el escenario 3, gestantes diagnosticadas por primera vez durante la llegan en trabajo de parto, se le comienza la terapia antirretroviral con sidolina a la brevedad, el parto por cesárea, si es posible, pero si las membranas están rotas o la dilatación mayor de 4 centímetros, parto vaginal. Al recién nacido, todo es igual. La diferencia es que a estos niños se les da sidolina por 6 semanas, más nevirapina el primer, tercer y séptimo día, y la meduina 6 semanas. O sea, la diferencia entre estos niños y los otros es que estos niños reciben 3 drogas, porque no había absolutamente ninguna profilaxia antes del parto. Es más, son partos vaginales muchas veces, ¿no? De la foto de una niña que era melliza, tenía infección por VIH 3 años y medio, 4 años, y tenía infiltración parotídea, ¿no? El cuarto escenario es la madre infectada que no recibió profilaxia y llega con el bebé en brazos, ya lo tuvo. Se hace todo igual que en el escenario 3. Esta es la foto de una niña con SIDA ya, caquéctica, con hepatos, plenomegalia muy marcadas, con 7 años de edad. Y esta niña falleció con una infección polimicrobiana, con pseudomonas, cándida, herpes y tuberculosis.
cosa que solamente se da en niños inmunodeprimidos. Esta es la historia de la niña, la primera niña que tuvimos como paciente. Una niña que se detectó recién a los 2 años y 5 meses. La mamá se la identificó que era portadora de VIH porque a la hora de hacer la anamnesis se nos dijo que había recibido terapia con antituberculosa por 18 meses, lo cual solamente se hacía con pacientes de VIH, porque la mamá negaba cualquier cosa así. Ella llegaba de otro hospital donde la habían tratado muy mal y por eso fue al Honorio Delgado. Eso era común cuando recién llegaron, comenzaron los primeros infectados a llegar, fueron muy maltratados porque la gente tenía mucho miedo de contagiarse. De hecho, los trataban de una manera completamente inhumana. Se hospitalizaban, les cerraban las puertas, ponían un cartel en la puerta y nadie se acercaba, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los auxiliares, nadie, hasta sus familiares. Y eso fue cambiando poco a poco conforme la gente se fue enterando, educando con respecto a esto. Después de unos años, demoró eso como 1 año y medio, y después ya se les comenzó a tratar como a cualquier otro paciente. En este momento ya no se hace ninguna diferencia, ¿no? Esta niña llegó con un cuadro disentérico. Como antecedente, pues la madre no había recibido ninguna profilaxis, el parto había sido vaginal, la niña había recibido lactancia materna, la mamá había sido TBC, positiva a 3 cruces, la niña había tenido infecciones respiratorias y diarreicas a repetición. Al inicio del tratamiento tenía 400.000 copias por mililitro y 9 linfocitos CD4, prácticamente no tenía linfocitos CD4. Comenzamos con un esquema. En la tomografía tenía atrofia cortical. A pesar del tratamiento, su estado inmunitario era tan malo. Igual hizo meningoencefalitis piógena, desarrolló esofagitis candidiásica y herpética. No le logramos bajar la carga a menos de 40.000 copias, un fracaso terapéutico, un fallo virológico, se le tuvo que dar otro esquema. Esa niña estuvo en tercer esquema, ahora tiene ya 15 años, es un poquito baja, ha tenido algunos problemas de escolaridad, pero va a poder desempeñarse, va a poder ser independiente, completamente independiente. Nadie diría que está infectada. En cuanto al desarrollo, suponemos que no era muy bueno, pero, como les digo ahora, está estudiando la secundaria, ¿no? Esta es la radiografía de un niño infectado. Este era un niño hemofílico que había sido contagiado por vía transfusional. ¿Qué conclusiones sacamos en relación con VIH? El despistaje materno es lo más importante. En esto se va a centrar su trabajo. Cuando vayan a periferia tienen que estar seguros de tener las pruebas rápidas a disponibilidad. No puede haber esto de que se me acabaron las pruebas. Tienen que planificar las cosas de manera que siempre las tengan a la mano, porque la detección en el control prenatal es la clave para disminuir la transmisión vertical. Resultados rápidos, eso es cuando todas las pruebas confirmatorias, y con esto llegar a disminuir esta transmisión vertical a menos del 2%, en otros países a menos del 1%. Tienen en cuenta que el principio es niño diagnosticado, niño tratado. Tienen que tener también, en caso de que les llegue un niño en trabajo de parto, eventualmente una madre infectada, por lo menos un par de frascos de los medicamentos que se usan para estos casos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿la carga viral se toma periódicamente o solo en caso que el niño tuviera muchas infecciones a repetición o se encuentre en mal estado? Debería tomarse más o menos 4 meses después de iniciado el tratamiento. Y tú deberías encontrar una carga viral indetectable a los 4 meses. Cuando no sucede así, dependiendo qué punto haya bajado, eventualmente lo catalogas como fallo virológico y haces una genotipificación para buscar resistencias y eventualmente un cambio de medicamento, ¿no? Lo que pasa es que los niños que nosotros tenían cargas virales tan altas que era ilusorio esperar que se negativizaran a los 4 meses. Entonces a ellos se les daba un poco más de tiempo para ver si llegaba a negativizar. Algunos se hicieron indetectables, otros precisaron segundas terapias o terceras terapias. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas?
¿No hay preguntas? No, doctor, me parece que no hay más preguntas. Ok, chicos. Gracias, Nicole. Chao. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.